Muy bien, vamos a entrevistar en los próximos minutos al señor Ricardo Malca. Él es candidato al Congreso de la República. También, como días hemos venido conversando con varios candidatos al Congreso e inclusive, como ustedes saben, todos los lunes tenemos la oportunidad de hablar con candidatos a la presidencia de la República. Ahora también lo vamos a hacer con un candidato más, esta vez al Congreso de la República, el señor Ricardo Malca. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido, señor Malca, al programa. Mi nombre es John Villanueva. Somos quienes aquí estamos en Mesa Central, que es el nombre de nuestro programa, en Radio Conectados de Televisión. Gracias por aceptar esta conversación. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches, John. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estábamos viendo su hoja de vida y la verdad que usted tiene una trayectoria profesional bien interesante, muy interesante, digamos, tiene una trayectoria que podría, ¿no?, de alguna manera contribuir al desarrollo del país. Cuéntenos un poco acerca de esta trayectoria profesional, ¿qué es lo que a usted le ha brindado más experiencia? ¿Qué es lo que ha podido, digamos, en su desarrollo profesional aprender y tener conocimiento de temas que podrían ayudar en el futuro a hacer una buena gestión desde el Congreso de la República y, por qué no, también una buena gestión de gobierno, ¿no?, en el Ejecutivo? Muchas gracias, y muchas gracias por la pregunta y por la oportunidad. Bueno, efectivamente, yo tengo más de 10 años ya viviendo en el exterior. He vivido en Washington, he vivido en el Ecuador, vivo ahora en el Reino Unido, y todos estos años viviendo fuera del Perú a mí me han dado una experiencia muy rica, pero sobre todo me ha permitido conocer diferentes realidades que viven los peruanos en el exterior. No es lo mismo el peruano que vive en los Estados Unidos que el que vive en Santiago o en Buenos Aires o en Japón o en diferentes países. Sin embargo, he podido conocer muchas de estas realidades y eso es lo que me ha motivado a mí a postular, porque veo que el potencial que existe en los peruanos en el exterior con respecto al Perú es enorme. Todos los peruanos que viven en el exterior quieren mantener y de hecho mantienen vínculos con el Perú de diferente tipo, de tipo social, de tipo cultural. Sin embargo, hay un vínculo que no lo mantienen, en mi opinión, de la manera como se debería mantener, y es el vínculo económico. El peruano que vive en el exterior conoce el Perú, conoce la realidad del Perú, pero además conoce la nueva realidad del país donde vive. Y ese conocimiento de dos realidades es al mismo tiempo el conocimiento de dos mercados. Y al conocer esos dos mercados existe un potencial gigante para hacer negocios. Y te lo pongo de esta manera. Imagínate tú, en el exterior viven 3 millones de personas. Imaginémonos que solamente el 5% de ese total están dispuestos a hacer negocios con el Perú. Y que ese 5% solamente genere, con los negocios que generen con el Perú, 1.000 soles al año. Con 1.000 soles al año, el 5% de los peruanos que viven en el exterior están alimentando la economía de los peruanos en el exterior y también del Perú en 150 millones de soles. Son cifras bastante modestas, yo creo que se puede hacer algo mucho mayor, pero existe un potencial para la generación de riqueza gracias a los peruanos del exterior gigante, y esa es mi motivación principal. Correcto, señor Malca. Bien, creo que hemos perdido el audio, no logro escuchar. Yo puedo escuchar. Yo sí puedo escuchar. Correcto, sí, perfecto. Bueno, entonces, para usted, ¿cómo podría de alguna manera renovarse ese vínculo económico también, ¿no? ¿De qué manera se podría, desde el Congreso, quizá tener alguna iniciativa para que ese vínculo económico se fortalezca y se consolide entre el peruano que vive en el extranjero y el peruano y sus familias que viven en el Perú? Por supuesto. Mira, claro que sí. Es realmente simple y es una cuestión de voluntad. Consiste en lo siguiente: el peruano que vive en el exterior tiene que tener la oportunidad de poder abrir una empresa de manera virtual, que hoy no puede hacer. Hoy, para abrir una empresa, el peruano o viaja al Perú o entrega un poder para poder tener la empresa constituida con todas las de la ley. Si se le da al peruano la oportunidad de abrir empresas de manera virtual, pero además
de hacer gestiones con el Estado, también de manera virtual, porque las empresas tienen que rendir cuentas a la SUNAT y demás. Entonces estamos creando el marco para que este peruano pueda empezar a hacer negocios. Si a eso se le agrega capacitaciones en formación laboral y respecto de oportunidades de negocios y de inversiones que ya existen, ya se dan este tipo de capacitaciones, pero hay que incluir a los peruanos en el exterior para que sepan y complementen los conocimientos que ya tienen con las oportunidades de negocios que el Estado ha identificado para que puedan hacer negocios con el Perú. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay una característica que tienen los peruanos en el exterior muy potente, y es que en el marco de ese vínculo mandan remesas al Perú. El peruano en el exterior en promedio manda 3.000 millones de dólares en remesas. Y la creación de empresas le puede dar un valor agregado a estas remesas de la siguiente manera. El peruano del exterior crea una empresa en el Perú. Esa empresa la gestiona la persona que recibe la remesa. Por lo tanto, esa persona se convierte en un trabajador de esa empresa. Quiere decir que la remesa entonces puede ser su salario. Y con esa dinámica, la persona se convierte en una persona formal y por lo tanto sujeta de crédito con la posibilidad de acceder al seguro social y jubilación. Además de la enorme, del gigantesco potencial para generar riqueza. Nosotros muchas veces hablamos de la asistencia que se necesita y eso es muy importante. La asistencia nos resuelve un problema inmediato en el corto plazo y hay que hacerlo. Sin embargo, si nosotros queremos pensar en el largo plazo, tenemos que pensar en la generación de riqueza y esta es una herramienta impresionantemente potente para generar riqueza. Sí, correcto. Sin embargo, digamos, lo que usted nos está explicando es un poco lo que podría hacerse desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Desde el gobierno. Pero usted Desde el está postulando al legislativo porque Congreso. se necesita crear el marco legal. Mira, en este momento no existe el marco legal, correcto, no existe el marco legal. Hay dos situaciones. Primero, para que el peruano en el exterior pueda crear empresas de manera virtual. Es muy difícil salir de esa situación de maltrato. Este fondo social debe servir para financiar residencias temporales a las mujeres para que puedan salir de manera inmediata de esa situación de maltrato hasta que regularicen su situación o puedan regresar al Perú. Eso en cuanto a reacciones inmediatas. Pero también debe ser proactivo, es decir, para organizar sesiones de capacitación en materia de inserción laboral, de promoción laboral, programas de salud y también programas de asistencia legal, sobre todo en países desarrollados donde la asistencia legal es carísima y a veces alguien necesita, algún peruano necesita alguna asistencia legal muy básica y para poder tenerla debe contratar un abogado que es muy caro, siendo que podríamos organizar estas campañas de asistencia legal si contamos con los recursos para hacerlo. Creo que eso sería realmente de ayuda. Correcto, correcto.
Quisiera apelar un poco a su experiencia como diplomático, ¿no? De carrera y toda la trayectoria profesional que tiene en la diplomacia. Las embajadas de nuestro país, sobre todo en países claves, en países importantes del mundo que tienen poder económico, realmente sirven para hacerle propaganda al Perú, realmente sirven como un puente para un desarrollo, una alianza comercial, sirven para que el Perú pueda de alguna manera mejorar sus capacidades de exportación, de intercambio comercial con esos países. ¿Las embajadas han contribuido de manera importante en ese sentido o en unos casos sí, en otros casos menos? Muchísimo, muchísimo. Y ahora que estamos en pandemia, me permito hacer un comentario. Nosotros, hablando de la parte de aportes económicos, como mencionas, tenemos 3 niveles para poder superar y después mejorar el aspecto económico en esa situación de pandemia. En el corto plazo, en el plazo inmediato, están los bonos, las ayudas económicas que conocemos, ¿no es cierto? Pero eso no puede ser eterno. El fondo del Estado pues tiene límites, ¿no es cierto? Entonces, en el mediano plazo, nosotros tenemos que seguir trabajando, porque ya se está haciendo y tenemos que seguir haciéndolo, en un shock de inversión. Tenemos que hacer un shock de inversiones para poder recuperar la economía. Y el shock de inversiones tiene a su vez 2 sentidos. Está el shock de inversiones que se puede hacer desde el Estado para proyectos de infraestructura, de desarrollo, pero también un shock de inversiones que se haga desde el sector privado. Y ahí corresponde la labor del Estado en su conjunto para atraer inversiones y facilitar la llegada de inversiones, que además en esta situación de pandemia está siendo muy, muy competitivo, ¿no? Y bueno, y por último, y en el largo plazo, yendo al tema, siguiendo con el tema económico, pues nosotros tenemos una bendición en el Perú. Nosotros somos muy ricos, y somos muy ricos en el sentido cultural, pero también en el sentido del potencial económico. Hemos crecido mucho en los últimos años y tenemos un potencial para seguir creciendo mucho más. Tenemos un potencial minero gigantesco. Y te voy a explicar un poco, si me permites, cómo podemos potenciar ese recurso minero que nosotros tenemos. Pero también tenemos otros recursos, como por ejemplo el recurso forestal. Nosotros tenemos una selva amazónica gigante. Hay áreas protegidas, pero hay áreas que se pueden aprovechar de manera sostenida para productos maderables y no maderables. Es un potencial gigante. Y también tenemos un mar riquísimo, que debemos cuidarlo, ciertamente, pero que debemos aprovecharlo. Y no nos olvidemos que desde hace pocos años el Perú es un poquito más grande. Nosotros hemos ganado hace pocos años poco más de 50.000 kilómetros cuadrados de mar. El Perú es más grande desde hace algunos años y eso debemos aprovechar. Se está haciendo y debemos potenciarlo para que se aproveche de la mejor manera posible. Muy bien, señor Ricardo Malca, muchas gracias por tu participación en nuestro programa. Usted va como candidato al Congreso por Somos Perú. ¿Con qué número? ¿Con el número 1? Yo voy con el número 1 por Somos Perú, por el Distrito Electoral de Peruanos en el Exterior. Y si me permites hacer una reflexión final. Sí, por supuesto, adelante. Mira, en estas elecciones es mucho lo que está en juego. Se está jugando prácticamente la vida nuestro país. Y tenemos nosotros los peruanos la obligación de ir a votar y de elegir bien. Y de elegir a personas que tengan experiencia y que estén preparadas para que cuando lleguen al poder nos demuestren que desde la política sí se pueden hacer cosas buenas. Y de esa manera los peruanos podamos recuperar la fe y la esperanza en nuestra clase política. Muy bien, muchas gracias. Bueno, les deseamos suerte y será hasta una próxima oportunidad. Muy bien, ha sido entonces el candidato al Congreso por Somos Perú, el señor Ricardo Malca.
Ahora sí, vamos a escuchar una conferencia de prensa del expresidente Martín Vizcarra, justamente refiriéndose a las famosas vacunas, una conferencia. He recibido cuántas denuncias en mi accionar en la administración pública. Ni una sola se ha convertido en un proceso judicial. Todas han concluido en su etapa de investigación preliminar, porque no tienen sustento, solamente son motivo de ataques políticos que usan al sistema de justicia para lograr ese ataque político. Ahora, en la campaña electoral, yo soy el candidato de toditos los candidatos que hay en el Perú que ha recibido más tachas, que ha recibido más pedidos de exclusión. Qué raro, ¿no? Qué raro. Y vemos de dónde viene. Un pedido de tacha y exclusión de una ex congresista fujimorista, de una ex candidata por el partido aprista y de un ex militante de Alianza para el Progreso. Ahí están, pues. Está claramente dónde es la intención de querernos sacar de carrera. Pero ustedes me conocen. Ustedes saben cómo somos los moqueguanos. Somos fuertes. No nos chupamos. Estamos aquí con la mayor fortaleza para seguir adelante. Así que seguiremos adelante a pesar de las denuncias. Y cuando hay más denuncias, es porque se demuestra que hay más temor. Porque tienen temor a que nuestra candidatura, junto con la de Somos Perú al Congreso y a la presidencia, va tomando cuerpo. Y entonces, cuando estamos a 2 meses de las elecciones, comienzan a arreciar todos los días alguna denuncia. Aclaramos, damos la cara, nunca nos corremos, nunca nos hemos corrido. Damos la cara, aclaramos y seguimos caminando, porque tenemos el respaldo de la población. Y sobre el tema de la vacuna, que decía, las vacunas se han comenzado a aplicar en el Perú a partir de este mes, el 9 de febrero. Y hay que ver el registro de quienes se han vacunado. No confundir, por eso pues ahí están nuestros enemigos políticos, no confundir ensayos clínicos, etapas que funcionan. Ha demorado 1 año desde, ustedes saben perfectamente que COVID apareció como virus empezando el año 2020 y las vacunas se han llegado a probar terminando el año 2020. Es decir, grupos de científicos, de laboratorio, de los países más adelantados del mundo, se han tomado 1 año, fase 1, fase 2, fase 3, para recién tener la vacuna. ¿Cuál ha sido la primera vacuna que ha sido aprobada? La de Pfizer, que fue a fines de noviembre. Y la vacuna que se está aplicando en el Perú, que es la de Sinopharm, un laboratorio chino, se aprobó el último día del año pasado, el 31 de diciembre fue aprobada. Entonces recién a partir de enero se podía aplicar. Yo le he dicho, yo he participado voluntariamente en la etapa experimental, como 12.000 peruanos y peruanas, voluntariamente, con el riesgo que eso implica, porque es una etapa experimental que no se saben los resultados. Y como lo he dicho, en ese experimento que se estaba haciendo con 12.000 voluntarios de la fase 3, participé con mi esposa. Por ahí dicen gente del despacho que cuántos que trabajaban conmigo, ninguno. O sea, puedo asegurar, ninguno del despacho presidencial, ningún trabajador del despacho presidencial de ningún área ha asumido ese riesgo. Y yo no podía decir que lo hagan, porque es un tema voluntario. Los 12.000 son voluntarios, porque ¿cuánto duran? Eso todavía no se sabe. La ciencia todavía no lo tiene. Tienes inmunidad, estás inmunizado. 4 meses, 6 meses, 8 meses, 1 año, todavía no sabe. Pero le dio COVID y obviamente estuvo muy delicado, estuvo en UCI, salió y entonces tiene anticuerpos. ¿Qué cosa hace la vacuna?
La vacuna te inocula el virus inactivo para que tu organismo produzca anticuerpos. Entonces, yo he sido parte de este experimento en fase 3. Entonces, yo he querido averiguar, ¿tengo los anticuerpos? Porque de los 12.000, a una parte le aplicaban el virus inactivo y a otra parte le aplican placebo, es decir, agua, para ver. Y es aleatorio, no se sabe. Entonces yo, finalmente, ¿qué me aplicaron? Yo no sé. Por eso, ante la duda, ayer, en público, con cámaras, con periodistas, me tomé un examen para detección de anticuerpos en Tacna, en la clínica La Luz. Y aquí está. Dos cosas determinan. IgM, es decir, tengo la enfermedad, si en mi sangre, porque es una prueba de sangre, hay anticuerpos de COVID negativo. No tengo anticuerpos. Es decir, soy susceptible de ser contagiado como millones de peruanos. Tenemos que seguirnos cuidando. Entonces, sirvió seguramente como parte del análisis de 12.000 peruanos que determinaron. Sin embargo, dice que no tengo el anticuerpo. No tengo el anticuerpo. Está bien. Yo no lo hacía para tener el anticuerpo. Lo hacía para colaborar y decir a los 12.000, yo también estoy con ustedes. Yo también estoy con ustedes. O sea, me sumo. Entonces, ese es el tema y vamos a seguir trabajando. Han querido decir de que todos en el despacho, mentira, mentira. Pero solamente ningún ministro. Yo a un par de ministros les consulté, les comenté el tema y ellos me dijeron, presidente, si bien eso es una decisión personal, porque esto no es como presidente, le recomendamos que no se vacune. Yo lo Bien, señores, esa era la conferencia de prensa. La verdad que un chiste, ¿no? Una conferencia de prensa, la verdad que bien cómica, ¿no? La del expresidente Vizcarra, ¿no? Un poco más y se declara héroe nacional, un poco más y se declara digno heredero de Daniel Alcides Carrión, que participó pues de manera voluntaria en este tema. ¿Hasta qué punto le correspondía a un presidente de la República participar de manera voluntaria en esta fase de experimentación de la vacuna? No solamente a él, sino también a su esposa, la primera dama. Entonces, esto llama a la reflexión y no solamente a la reflexión, sino también ha originado la indignación de muchos peruanos. Pero bueno, la noticia de último minuto, lo que está pasando en la última hora es la renuncia de la ministra de Salud. Justamente aquí lo estamos informando. La presidencia del Consejo de Ministros ha confirmado la renuncia de Pilar Mazzetti al Ministerio de Salud. Y con esto creo que se cierra la página de la gestión de la ahora ex ministra Pilar Mazzetti, que también participó en el gobierno anterior del señor Vizcarra y que continuaba ahora, y que muchos la verdad se extrañaban de por qué seguía ella en el cargo. ¿Por qué, si es que ella ya estaba en esa gestión en el Ministerio de Salud, cuando se manejó mal el tema de las vacunas, cuando se manejó mal el tema de las previsiones y todos los temas de la cuarentena, cuando ahora estamos viviendo las consecuencias de una mala gestión ya en ese momento? Y muchos se preguntaban por qué ella seguía en ese cargo si ella también era responsable de haber contribuido a las malas decisiones que se tomaron en su momento en el gobierno del Perú. Y bueno, creo que ahora, más allá de esta anécdota, de esta declaración de Vizcarra, creo que también se cierra con este tema, la gestión de una ministra de Salud que seguramente en el futuro va a ser más analizada, más comentada, y que se va a tomar en su real dimensión, ¿no? Ya hay incluso algunos nombres de personas que sucederían en el cargo a la ministra Mazzetti, ex ministra, ahora Mazzetti. Parece que el día de mañana estaría juramentando el nuevo ministro, que podría ser el señor Óscar Ugarte. Si ya esto está, digamos, este rumor, estas especulaciones están rebotando y se están anunciando en todos los medios. El día de mañana podría juramentar el señor Óscar Ugarte, quien, dicho sea de paso,
era candidato al Congreso de la República, justamente por el partido de Verónica Mendoza, ¿no? Estaba asumiendo una candidatura al Congreso. Si es que va, bueno, a este cargo, ponemos todo, que ya quedará descartada su candidatura al Congreso de la República. Pero bueno, así están las cosas. Una vez más, la política, los vaivenes de la política criolla del Perú, las criolladas de algunos políticos como el expresidente Vizcarra, están inundando y están distorsionando un poco la tranquilidad que deberíamos tener los peruanos para luchar contra la pandemia. La tranquilidad es un tema fundamental y que tiene mucho que ver con la estabilidad política. Si no hay un gobierno estable, si los ministros cambian a cada rato, si es que no hay una cierta línea de mediano y largo plazo en una política pública, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Así se puede combatir una pandemia en el Perú? ¿Así se puede combatir en el Perú cualquier tipo de medida a favor de la salud, de la educación, de la vida, de la alimentación? Si en los sectores hay esta clase de personas que no hacen honor realmente a la política ni al Perú y solamente se sirven para sus intereses y sus beneficios personales, cuando disfrazan el lenguaje y cuando tratan de decir y de darle mil vueltas a temas tan simples como lo hace el expresidente Vizcarra, la verdad que esto nos llama un poco a la duda, ¿no? Y a la incertidumbre aún mayor que la situación de la que se vive actualmente. Pero en fin, eso es lo que nos ha tocado padecer y vivir a los peruanos. Habrá que seguir teniendo resistencia, habrá que seguir, digamos, todos sintiéndonos más unidos y más solidarios uno con el otro, con el prójimo, para poder resistir estas ambigüedades y estas debilidades de los políticos y apuntar hacia el futuro con optimismo y con fe y con unión familiar sobre todo. Así es que bueno, los vamos a dejar. Esto es todo por esta semana, que los 2 últimos días ha sido muy agitada en lo político. Ya estamos viernes, habrá que relajarnos un poco, habrá que leer un buen libro, habrá que ver una buena película en la tele, habrá que hablar